Aquí está. Bueno, nuevamente muy buenos días. Primero, bueno, quiero disculparme un poco porque la semana pasada fue una locura para mí. Tuve varios inconvenientes que me imposibilitaron de estar con ustedes físicamente. Y entonces el día martes fue feriado, de la semana pasada. El día jueves, entonces yo les había dejado un video grabado de lo que son líneas de influencia. Les mandé un correo avisándoles que iba a dejar grabado el video. Bueno, pido mis disculpas, es un caso súper fuera de lo que tenía planificado, así que pido disculpas por eso. Ok, vamos entonces a hablar un poquito de la planificación de lo que queda del curso. Nosotros ya estamos llegando a la recta final del curso. Tenemos esta semana, vamos a terminar de ver hoy unos casos de línea de influencia. Y la clase del jueves vamos a hablar un poquito de normas. Y la próxima semana, el día martes, vamos a ver si hablamos a lo mejor un poquito más de normas y algunos casos de falla de estructuras, ¿no? De elementos tipo viga y columnas, y hablar un poquito de esas fallas que no usualmente ocurren, no deberían ocurrir, pero digamos fallas cuando hay a lo mejor un evento, ya sea sísmico o de cargas que exceden el diseño para el cual fue realizada la estructura. Esta semana entonces tenemos estas dos clases, tenemos una tarea también corriendo, y la semana que viene es el control, ¿no? Yo me había equivocado también dentro de toda la corredera que yo tenía la semana pasada. Yo por algún momento pensé que el control era esta semana, entonces no, el control es la semana 14, la semana que viene, estamos en semana 13. Entonces, bueno, vamos a hablar eh, de, Profe, ¿sí? respecto a lo mismo del control 3, ¿no sabe cuándo van a estar las notas del control 2? Estoy en eso. Voy a hablar con el grupo. De hecho, lo puedo hacer de una vez. Déjame salir del Es como para servidor. tener una idea con qué nota va uno para el control 3. Sí, claro. Em, en lo que me respondan, les comento. Ya mandé preguntas. Ok. Entonces, fíjense. Vamos a hablar otra vez de líneas de influencia. Las líneas de influencia requieren que nosotros pensemos ahora el problema de manera ligeramente diferente. Fíjense que nosotros, hasta antes de ver líneas de influencia, nosotros poníamos una carga externa o una serie de cargas externas, y nosotros nos preguntábamos cuáles eran los esfuerzos en puntos específicos de la estructura, o las reacciones, ¿no? De la estructura. Cuando nosotros tenemos líneas de influencia, las líneas de influencia se utilizan cuando nosotros tenemos cargas móviles, es decir, cuando las cargas externas ya no están en un solo lugar, sino que pueden estar colocadas en diversas posiciones en la estructura. Y típicamente, ¿verdad? Las líneas de influencia se utilizan cuando nosotros estamos trabajando con estructuras, por ejemplo, como un puente, donde nosotros tenemos una carga externa que está colocada o que puede estar colocada en diferentes puntos del puente. Usualmente se le llaman cargas móviles. Cargas móviles porque no están fijas en un punto. Sin embargo, a mí no me gusta mucho el término móvil, porque uno pudiera eh, entender que estás resolviendo un problema que es dinámico. Y todavía ustedes no han visto qué son problemas dinámicos. Y aquí hay una diferencia importante. No es lo mismo, y para tratar de hablar de esto unos minutos, no es lo mismo decir que yo tengo voy a hablar mejor
un ejemplo, ¿no? Tenemos una viga acá que simula ser un puente y tenemos entonces una carga externa. Esa carga externa P va a ser móvil. Aquí me respondieron. Me dicen que a más tardar el fin de semana, las notas del C2. Faltan solamente algunas P1s, nada más. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos ante una carga móvil, significa que la carga puede estar ubicada en cualquier lugar. ¿Sí? Significa que puede estar ubicada allí, pero que también puede estar ubicada acá o que puede estar ubicada acá. Pero eso no significa que el problema sea dinámico. Cuando uno resuelve un problema dinámico, uno toma en cuenta la velocidad a la cual esa carga se mueve en la estructura. En cambio, nosotros lo que estamos diciendo en este caso, cuando hablamos de líneas de influencia, es como si estuviésemos tomando fotos. Eso significa que yo resuelvo el problema para esa foto y después yo quito esa carga de allí y la coloco dentro de un lugar y ahora en esa foto yo veo cuál es la condición, pero no veo qué le pasa a la estructura a medida que yo voy moviendo la carga, ¿sí? Porque la estructura va respondiendo de manera dinámica a cuando una carga se está moviendo de manera física, ¿no? En cambio, nosotros lo que estamos asumiendo aquí como cargas móviles no significa que yo esté tomando en cuenta la velocidad a la cual esa carga se desplaza. Yo solamente tomo fotos. Es como que si yo coloco la carga ahí y la dejo ahí y espero como que a todo se estabilice y veo qué pasa con la estructura en esa condición. Después yo esa carga la coloco en otro lugar, espero que la estructura se estabilice y veo qué es lo que sucede, ¿no? En ese caso. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, imagínense esto físicamente. Imagínense que esta carga P, ¿verdad? Va de izquierda a derecha, ¿verdad? Esa carga P es como si fuese un auto pasando por encima del puente. Imagínense que ese auto va a una velocidad casi infinita, ¿sí? O muy rápido. Pues resulta que la carga puede pasar tan rápido sobre el puente que el puente le dio igual, ni siquiera le dio tiempo al puente de responder o de deformarse debido a que la carga iba muy rápido. En cambio, si la carga va muy lento, ¿verdad? El puente es como si esa carga estuviese ahí puesta y no se moviera. Y después es como que si yo, muy lentamente ese puente va a ir tomando una carga a medida que esa fuerza externa va avanzando. Y eso se puede considerar un problema que es estático, como lo que yo les decía de la foto. Entonces no es lo mismo. Los problemas dinámicos se resuelven tomando en cuenta los cambios de velocidad de la carga externa y los cambios de velocidad en las deformaciones o de los esfuerzos en estos sistemas, ¿no? Y ya no estamos hablando de un problema estático, ya no estamos hablando de un problema que la sumatoria de fuerzas es igual a cero, ni la sumatoria de momentos es igual a cero. Estamos hablando ahora de problemas que son dinámicos. Entonces, cuando nosotros hablamos, esto tiene que quedar claro para que ustedes no se confundan luego cuando vean dinámica, tanto los estructurales como los mecánicos. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo aquí es asumir que la carga se mueve, más que se mueve, es que puede estar en cualquier posición y de hecho puede tomar cualquier magnitud. Eso es lo que estamos diciendo nosotros acá. Entonces, de eso es lo que se trata las líneas de influencia. Y en general nosotros vamos a asumir ahora, ¿verdad? Que tenemos esta coordenada X, que es la coordenada que ubica la carga externa dentro de la estructura, ¿no? En este caso, ese puente o esa viga que está allí soportada en los puntos A y D, ¿no? En este caso, aquí A y D. Entonces, nosotros, ¿qué son las líneas de influencia? Las líneas de influencia, como vimos en el video pasado, nos dan a nosotros la información de qué es lo que sucede con un esfuerzo o con una reacción, ¿verdad?, específica, en un punto específico, ¿verdad?, de la estructura, cuando ahora la carga toma cualquier magnitud y cualquier posición dentro de la estructura. Entonces, cuando nosotros vemos una línea de influencia, vamos a suponer la que está acá abajo, ¿no? Esta que está acá, perdón, esta que está acá.
Esa es la línea de influencia para la reacción que está en A. Es decir, esa sería la línea de influencia para la reacción en A. Y siempre las líneas de influencia están casadas a un punto de la estructura. Es decir, que yo lo que observo en esta línea de influencia, que está acá, es lo que le sucede a la reacción A cuando la carga P está en diferentes posiciones X. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, este punto A? Ese punto A, lo que me está diciendo a mí es que este es el valor, ¿sí? Esta magnitud que está aquí, es el valor que tendría la reacción en A cuando la carga P está a esta distancia X. ¿Sí? Y esa distancia X, pues entonces va a corresponder a cuando la carga P, ¿sí? Esta carga P está ubicada directamente sobre el punto A. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, ahora me pregunto, ¿cuál va a ser la reacción en A? ¿Cuál va a ser la reacción en A cuando la carga P está en el punto C? ¿Sí? Cuando P está aquí, entonces yo lo que tengo que ir es al gráfico de líneas de influencia. Yo iría al gráfico de líneas de influencia y entonces tendría que ver qué es lo que le pasa a la reacción en A cuando la carga P está ubicada aquí en el punto C, ¿no? Que sería a esta distancia X que me ubica a mí el punto C. Entonces yo con esto puedo tener cuál es el valor de la reacción en A para cualquier posición de la carga externa, ¿verdad? Y ante cualquier magnitud de la carga externa. ¿Sí? Porque esto está normalizado. Yo les comentaba de que nosotros normalizamos para una carga P de magnitud 1. ¿Sí? Entonces, viendo estas líneas de influencia, ¿verdad? Que si yo estoy interesado acá, ¿sí? Yo estoy aquí interesado, ¿sí? En la reacción, A, yo sé por trabajos virtuales que cuando la carga P está ubicada justamente sobre mi punto de interés, que sería el punto A, yo sé que la reacción tiene que ser igual a la carga externa. ¿Sí? Por balance de fuerza, lo pueden ver también por balance de fuerza, no haciendo un diagrama de cuerpo libre, o por trabajos virtuales, derechamente. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante es que yo sé a priori, ¿verdad? Yo puedo darme cuenta de manera rápida que efectivamente esa línea de influencia, cuando la carga externa pasa por mi punto de interés, entonces mi reacción va a tomar el mismo valor que la carga externa. Por lo tanto, yo sé que este punto que está aquí tiene que tener amplitud 1. 1 porque estoy diciendo que la carga externa tiene un P igual a 1. Entonces, yo voy a hacer un ejemplo acá, que es ese mismo. Voy a tomar ese mismo ejemplo. Lo voy a desarrollar, pero lo voy a hacer en limpio para tratar de entender qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Profe, Sí. cuando hay más de una fuerza Carga. P móvil, Sí. igual se normaliza a una fuerza P como... Sí, fíjate lo que puedes hacer. Recuérdate que nosotros tenemos que empezar a acostumbrarnos a pensar de que estamos trabajando con problemas lineales. Y esos problemas lineales lo que nos implica a nosotros es que aplican los principios de superposición. Entonces yo pudiera entender, si yo tengo, por ejemplo, 3 cargas externas móviles, yo pudiera entender el problema como si fuesen independientes. Es decir, como si tuviese una carga, después como si tuviese otra carga, después como si tuviese otra carga. Y de esa forma yo puedo entonces saber, haciendo el principio de superposición, resuelvo para una carga, después para otra, después para otra, y así yo puedo hacer las soluciones por separado y después sumarlas y obtener la suma como la solución de la condición en la cual están las 3 cargas simultáneas. Si quieres, ahí a lo mejor podemos hablar algo ahorita con este mismo ejemplo, para a lo mejor dejarlo un poquito más claro. Entonces, fíjense lo siguiente. Yo quiero tengo este problema,
yo quiero encontrar entonces las líneas de influencia de este problema para, vamos a colocar acá, yo quiero encontrar las líneas de influencia para la reacción en A y yo quiero encontrar las líneas de influencia para, por ejemplo, el corte en B. Yo quiero ver qué le pasa al corte en B y yo quiero ver qué le pasa al corte en C. Y quiero ver qué le pasa a, no sé, la flexión en B. ¿Sí? Quiero ver eso. Quiero saber qué le pasa a la reacción en A, qué le pasa al corte en B, qué le pasa al corte en C y a la flexión en B cuando esa carga P toma cualquier valor y cuando está en cualquier posición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros esto? Bueno, lo que hacemos es, resolvemos el problema de trabajos virtuales de la siguiente manera. ¿Sí? Aquí recuérdense que esto va derechamente unido a lo que es trabajo virtual. Entonces, yo voy a tomar aquí estos puntos. Yo espero que esto me esté quedando aquí más o menos derecho. Y perdón, pero yo creo que esto se puede entender es haciéndolo derechamente uno por uno. Entonces aquí yo voy a colocar mi primera línea de influencia, que va a ser la de la reacción en A. Entonces yo para encontrar la reacción en A, y voy a copiar esto, y me lo voy a traer para acá, ¿sí? Para el lado derecho. Entonces, yo lo que tengo que hacer es levantar el vínculo, ¿verdad? Que el que estoy interesado, que sería, en este caso, yo estaría levantando entonces la reacción en A, y entonces coloco aquí la fuerza correspondiente, que sería el RA, ¿sí? Haciendo trabajo virtual. Y ahora lo que hago es imponer un desplazamiento acorde a esas restricciones que están allí. Entonces, bueno, yo diría que el desplazamiento que se impone en esa condición sería simplemente manteniendo aquí ¿sí? La posición que adoptaría entonces la barra sería algo de esta forma. ¿Sí? Entonces la barra rotaría de esa manera. ¿Sí? Y entonces yo lo que voy a hacer es que al saber ya que esa barra rota de esa manera y como la carga P puede estar en cualquier posición, la forma más fácil de resolver, digamos, esa configuración es asumir que la carga P va a estar ubicada, y como la carga P puede estar en cualquier lugar, yo voy a colocar la carga P alineada con la reacción que yo estoy calculando. De tal manera que yo ahí, bajo esa configuración, si yo lo resuelvo por trabajos virtuales, me voy a dar cuenta que la reacción en A tiene que tomar el mismo valor que la carga externa P. ¿Sí? Eso tiene que ser así. ¿Sí? Entonces no tengo por qué calcularlo, yo ya lo sé. Y yo sé que la línea de influencia tiene que tomar la forma de esa barra que está allí. Por lo tanto, yo acá, derechamente, puedo decir que la línea de influencia, ¿sí? Ahora me vengo acá, que la línea de influencia va a pasar por 0 acá, y permítanme aquí colocar esta última línea. Yo sé entonces que esa línea de influencia va a ser de este estilo. Y adicionalmente, yo sé que cuando P está ubicado derechamente sobre el valor de RA, yo sé que en ese punto P y RA tienen que ser iguales. Entonces yo sé que este punto, RA tiene que ser igual a P. Entonces yo digo que esto va a ser 1, porque yo voy a asumir que mi carga es unitaria. ¿Sí? Que mi carga es unitaria. Eso significa, por ejemplo, que bueno, ya yo acá
puedo sacar cuál es la pendiente de esa recta que está aquí. ¿Sí? No necesito entregar más información. Ya yo sé la pendiente, conozco las posiciones en X de cada uno de esos puntos y yo puedo conocer el ángulo y con el ángulo pues ya puedo definir cualquier otro punto de la recta. O sencillamente por relaciones de triángulos puedo conocer cualquier punto de esa recta. Así que yo no necesito hacer nada adicional de este problema. Yo sé que esa es mi línea de influencia para el valor de la reacción en A. Nuevamente, recuérdense que esto es el valor del esfuerzo o de la fuerza en un punto específico de la estructura cuando la carga ahora toma cualquier posición. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora para el valor, ¿verdad?, de el corte en B? Entonces, para el corte en B, yo entonces me devuelvo acá, ¿sí? Me devuelvo acá. Yo coloco ahora mi restricción en A. Este es mi problema original, ¿sí? Y ahora, como yo quiero encontrar el corte en B, yo tengo ahora que liberar, ahora acá, tengo que separar, seccionar esto en dos barras, y aparece y tengo que incorporar cuánto vale, entonces, el corte en B a través de trabajos virtuales, el corte en B, y tengo que introducir ahora el desplazamiento virtual acorde a este problema, ¿no? Entonces, el desplazamiento virtual, voy a copiar, pegar esto, en verdad, vamos a hacerlo así. Mi línea de referencia. Entonces, yo sé que mi estructura va a rotar sobre este punto. Yo también sé que tiene que rotar sobre este punto. Y ahora, entonces, yo lo que voy a tener es que esta primera parte de la estructura rota así, y que la otra parte de la estructura va a tener que rotar más o menos con el mismo ángulo, más o menos no con el mismo ángulo, ¿sí? Porque esas dos barras tienen que ser paralelas, ¿sí? por el tema de trabajo virtual, de tal forma que aquí me queda entonces este QB y esto me queda acá QB, ¿sí? Donde los dos ángulos de rotación entonces son iguales, ¿sí? Y los desplazamientos verticales son diferentes. Recuérdense que eso hacía que el trabajo, como los ángulos son iguales, el trabajo que genera el momento que yo no estoy colocando acá, este momento que yo no coloqué acá, pues se hace cero, ¿no? Eso es por eso es que mantenemos los ángulos iguales. Mantenemos los ángulos iguales y la flexión en el punto B, el trabajo de la flexión en el punto B, se hace cero. Y yo puedo entonces calcular el trabajo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer en este punto? Bueno, yo sé también que tengo una carga externa P que es móvil, puede estar en cualquier posición. Entonces yo lo que voy a hacer es colocar la carga P justo en el lugar donde estoy realizando el corte. Y yo sé entonces que justo en ese lugar se genera una discontinuidad en el corte que tiene la misma magnitud que esa carga externa P. ¿Sí? Eso lo pueden ver o por trabajos virtuales o lo pueden ver como al principio del curso, encontrando el diagrama de corte de esa viga cuando la carga P está ubicada justo ahí. Se van a dar cuenta que el corte tiene una discontinuidad justamente en la carga, cuando tienes una carga puntual. Eso lo veíamos cuando veíamos secciones infinitesimales, que veíamos que una carga puntual genera una discontinuidad igual a la magnitud de la carga externa que está puesta allí. Entonces, en este punto yo entonces sé, ¿verdad? Ahora que la línea de influencia para el corte va a tomar la misma forma que toma la estructura. Es decir, que la línea de influencia ahora, yo sé que esto va a pivotar acá y va a pivotar acá, y yo sé entonces que esa línea de influencia tiene que ser algo así.
y tiene que mantener aquí el mismo ángulo. Entonces mi línea de influencia tiene que ser de esta forma, ¿sí? Donde esas dos líneas son paralelas. ¿Sí? Entonces las líneas de influencia tienen la misma forma, eso fue lo que vimos en la clase que quedó grabada el jueves, tienen la misma forma que la posición que adopta cuando yo hago un desplazamiento infinitesimal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que yo sé que la distancia, esta distancia que está acá, voy a colocarla en azul, yo sé que esta distancia que está acá, entre estas dos líneas, tiene que ser 1, porque el salto que hay acá, de la discontinuidad del corte, tiene que ser igual a la magnitud de la carga externa. Y la carga externa, estoy diciendo que es unitaria, estoy diciendo que P es igual a 1, por lo tanto aquí, este salto que está acá, tiene que tener magnitud 1. Y como las dos líneas son paralelas, entonces yo tengo ya toda la referencia, ¿sí? De esa forma, yo ya puedo conocer las pendientes de esas dos rectas, ¿sí? Porque yo sé que este punto que está acá va a valer 1, y yo sé que este punto que está aquí va a valer menos 1. ¿Sí? Entonces yo conozco las pendientes de la recta y yo puedo conocer cualquier punto de esa recta, no tengo que hacer mayor cálculo, ¿sí? Ok. Colocar que esto es 1 y voy a encerrar en verde la línea de influencia. Entonces esta parte correspondería entonces a mi línea de influencia, ¿no? Toda esa sección, la línea de influencia para el corte en B. Fíjense que aquí el cambio de paradigma es que lo que yo dibujo es cómo es el corte cuando la carga externa cambia, ¿sí? En cambio, cuando yo dibujaba los diagramas de esfuerzo de corte, yo lo que dibujo es cómo es el corte en distintos puntos de la estructura, ¿sí? Entonces, el diagrama de corte es cómo es el corte a lo largo de la estructura. Aquí es cómo es el corte de un punto cuando la carga externa es distinta. Por eso son gráficos que son radicalmente diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede ahora con la misma analogía? ¿Qué pasa en el punto C? ¿Cómo puedo encontrar entonces el valor de la línea de influencia para el punto C? Bueno, entonces yo, asumiendo lo que ya acabo de hacer, ya yo directamente puedo extrapolar esto y yo puedo decir entonces que en el punto C, esto va a seguir pasando por 0 aquí, esto va a seguir pasando por 0 acá, y yo lo que voy a tener es, en verdad, voy a borrar todo esto, y lo que voy a hacer es copiar, pegar, y voy a decir que lo que le pasa al punto C es simplemente agarrar esta línea verde y pasarla aquí en el punto C. Puedo borrar esto. Y nuevamente yo digo que todo esto, estas dos líneas son paralelas. Y yo digo que entonces esta distancia que está acá sigue siendo 1. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, es el mismo gráfico que está arriba, solamente que yo lo que hice fue agarrar esta línea azul y correrla. Entonces fíjense lo potente de las líneas de influencia. Las líneas de influencia, por ejemplo, para el corte en este caso, me dice a mí cómo va a ser, cómo es el corte en un punto específico a medida que la carga externa cambia, ¿verdad? O cambia de posición, pero adicionalmente, yo también puedo mover el punto de interés. Yo puedo mover el punto B al punto C, ¿verdad? Moviendo entonces el mismo gráfico. Entonces también yo puedo tener una especie de representación, digamos, de qué es lo que le sucede a este problema. Entonces, al final, de lo que se trata las líneas de influencia, básicamente es de resolver un problema de trabajos virtuales.
¿no? Y ver que la forma que adopta esos desplazamientos virtuales es o corresponde a las líneas de influencia. Y en el caso del momento en B, bueno, tenemos que hacer lo mismo. Seccionamos acá en B, aparece entonces el momento en B, y lo que tengo que hacer ahora es imponer el mismo desplazamiento para que el corte, que no lo dibujé en B, perdón, no haga trabajo. Entonces, para hacer eso, entonces, resolviendo el problema de trabajos virtuales, yo lo que voy a tener es que esa barra se va a tener que desplazar de esta forma. ¿Sí? Con el momento acá en B y con el momento acá en B. ¿Y qué es lo que yo voy a hacer ahora? Bueno, yo ya sé entonces que mi línea de influencia va a tener para el momento en B, va a tener esta forma. Recuerden que esto está sujeto aquí en este punto y en este punto, está restringido. Por lo tanto, esta va a ser mi línea de influencia para el momento en B. Y ahora, yo lo que tengo que calcular es algún punto de esa línea de influencia para poder tener las ecuaciones de esas rectas. Entonces, para calcular un punto, lo que usualmente yo recomiendo es, aquí sí hay que resolver, para calcular las flexiones sí tenemos que resolver el trabajo que realiza este problema. Y para eso, yo les recomiendo que asuman que la carga P está ubicada justo en el punto donde ustedes están haciendo el seccionamiento, es decir, en el punto B en este caso. Y de aquí entonces me quedaría que esto tiene entonces un desplazamiento virtual de I, y esto tiene entonces unos desplazamientos angulares θ1, θ2. Y aquí sí tienen que resolver entonces el trabajo virtual. Les quedaría entonces que el trabajo del primer momento, el que está a la izquierda, es positivo por el diferencial de θ1. Después tienen el trabajo de la carga vertical, que es negativo, que sería P por el de I. Y después tendrían un trabajo que es positivo, que sería del momento que está a la derecha, por un d θ2. Y esto tienen que forzarlo a que sea 0, ¿verdad? Asumen que la carga es unitaria, que P es 1, y después lo que hacen es, bueno, hacen la cinemática para expresar cuánto vale MB. ¿Sí? Y de ahí ustedes pueden despejar cuánto vale MB. ¿Sí? Y ese valor de MB va a corresponder a este punto que tenemos aquí. Es el valor correspondiente a ese punto. Y ya con ese punto quedan definidas las rectas, las líneas de influencia. Así que no habría que calcular más nada. Esa es mi recomendación, ¿ves? Para calcular las líneas de influencia. Entonces, ok, vamos a hacer algo adicional ahora. A ver si puedo responder un poco la pregunta que se hizo al principio, ¿no? De qué pasa si yo tengo varias cargas. Entonces, vamos a asumir ahora lo siguiente. Vamos a asumir que yo tengo déjame ver cuáles son estas distancias que no las coloco. 3, 3, 5, 4, 6. Estas distancias son 3 metros, 5, 4 y 6 metros. ¿Sí?
Voy a calcular cuánto vale este punto. ¿Sí? Entonces, por relación de triángulos, yo sé que 1 entre, esto es 1 entre 9 entre 12, 4 y 5 son 9 y 3 son 12, correcto. 1 entre 12 tendría que ser igual a esta altura que está acá entre 9. A la altura que yo quiero entre 9. Es decir, que este punto que está aquí vale 9 sobre 12. ¿Sí? Ese punto que está ahí vale 9 sobre 12. Bueno, por la relación de triángulos. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo ahora tengo una carga externa? Me dicen, su problema tiene una carga P igual a 2 y tiene P igual a 2, P1 igual a 2, y aquí hay otra carga que sería P2 igual a 4. ¿Cómo puedo resolver yo ese problema a través de líneas de influencia? Son cargas fijas, ni siquiera son cargas móviles, cargas fijas. ¿Qué pasa con cargas fijas? ¿Cómo puedo resolver esto? Bueno, y me dicen, ¿cuál es la reacción en A? Entonces yo sé que si la carga 1, ¿verdad? Le voy a poner aquí, la reacción en A, debido a la carga 1, ¿verdad? Va a ser, esto tiene amplitud 1. Entonces esto va a ser 1 por la carga externa, que es P1. En este caso, va a ser entonces 1 por la carga externa, que es 2. Esto es igual a 2. Esa sería la reacción en A, producto de la carga P1. ¿Sí? Cuando la carga P1 está ubicada en el punto A. Y es evidente que vale igual que la carga externa, ¿no? La reacción. Entonces ahora me pregunto, ¿cuál es el valor de la reacción en A, pero debido al efecto de la carga P2 ubicada en ese punto B? Entonces yo digo, la reacción en A, debido a la carga 2, va a ser igual, ¿verdad?, a 9 doceavos de la carga P2. Entonces, ¿cuánto vale la carga P2? Bueno, yo sé que eso vale 9 doceavos de la carga P2, que vale 4. Y esto entonces es 9 tercios, y esto vale 3. Y si yo me pregunto ahora, ¿cuál es la reacción en A debido a las dos cargas? Yo puedo decir que la reacción en A debido a las dos cargas es simplemente la suma. Y puedo decir entonces que la reacción en A es 5. Y eso lo puedo saber simplemente viendo las líneas de influencia. ¿Sí? Y yo puedo tener allí cualquier cantidad de cargas, pero al tener las líneas de influencia, yo ya puedo saber qué pasa con esas cargas. Eh, si yo tengo ahora, bueno, eso lo podemos ver más adelante. No voy a meterles más. ¿Profe? Sí. Y si tuviera una carga que fuera en el otro sentido, tendría que hacer las líneas de influencia primero de esa carga como al revés. Es simplemente multiplicarla por un menos. Sería esto menos 3. En verdad. Claro que el gráfico al revés, en verdad. Ah, ya. ¿Sí? Igual de fácil. Entonces, las líneas de influencia son fáciles, pero involucran una especie como de cambio de paradigma o de exprimir un poquito el cerebro para pensar distinto a como nosotros venimos pensando. Fíjense, por ejemplo, este último caso que yo les colocaba acá. Este último caso, a lo mejor lo podemos hacer. Copy. Vamos a ver si lo podemos. ¿Cuánto nos quedan? Unos 10 minutitos. Yo creo que es más que suficiente para hacer esto. ¿Sí? Tenemos este problema. Vamos a ver si se ve bien. Se ve bien.
y nos dicen, bueno, encuentre las líneas de influencia para esos valores que están allí. Pero aquí yo tiendo a hacer esto para no perderme tanto. Tratar de que todo tenga más o menos sentido. ¿Sí? Entonces vamos aquí. Ahí se ve. Okay. Entonces, vamos con la reacción en A. ¿Sí? Entonces, la reacción en A, recuérdense, voy a poner aquí a la derecha, simplificar la barra, la viga como si fuese una línea, ¿verdad? Yo sé que esa viga está aquí rotulada. Yo sé que aquí tiene un apoyo deslizante y que tiene aquí otro apoyo deslizante. ¿Sí? Entonces, como yo estoy interesado primero en la línea de influencia para la reacción en A, entonces yo tengo que aplicar mi principio de trabajo virtual y ver cómo esto se va a deformar, y yo sé que esto se deformaría así. ¿Sí? O sea, solamente ese pedazo de la viga se levantaría porque está rotulado en ese círculo negro que está allí. El resto, como está agarrado verticalmente, no puede rotar. ¿Sí? Esta sección de la viga no puede rotar. Entonces yo sé que esta línea de influencia de RA va a ser así y luego 0. Acá. ¿Sí? Y yo sé que el 1 va a ser cuando la carga externa esté ubicada en la misma posición del RA. Por lo tanto, yo sé que este punto vale 1. Entonces, la siguiente línea de influencia. La siguiente línea de influencia sería para la reacción en C. ¿Sí? Entonces, la reacción en C, hacemos lo mismo. Colocamos ahora aquí este vínculo. Tenemos entonces el punto C, que es justo ese vínculo que está ahí que acabo de quitar, y entonces coloco la reacción en C. Y tengo que ver ahora cómo se deformaría esta barra. Entonces esta barra se deformaría, bueno, ese punto C tendería a subir, pero como esto está, este punto tendría a estar por acá, pero yo sé que este primer tramo tendría que moverse así, y el siguiente tramo así. O sea, esto se parte por donde está la rótula, o rota por donde está la rótula. Esto se desplaza esa distancia vertical, pero sigue teniendo el apoyo derecho. ¿Sí? Entonces, esa línea de influencia tiene que tener esta forma. Es decir, que la línea de influencia ahora, para el punto, para el apoyo en C, tiene que pasar esto por 0 acá, tiene que pasar esto por 0 acá, por lo tanto esto sería así, y este así. Y tendría entonces que esta sería la línea de influencia para ese punto. Y yo sé que esto tiene un valor de 1 cuando la carga externa está puesta directamente sobre el punto C. Entonces yo sé que este valor tiene que ser 1. 1. Cuando la carga externa está por el punto C. Y ya yo tengo entonces los valores de todas las demás pendientes, ¿no? O cualquier punto sobre la red. Entonces, ahora qué pasa, por ejemplo, con el corte, el siguiente es el corte en B. Entonces, el corte en B es mi figura original. El corte en B. Yo lo que tengo que hacer ahora entonces, levanto mi restricción aquí. Pongo mis dos fuerzas, Q en B y el Q en B. Y ahora impongo, ¿verdad? Fíjense, impongo la misma rotación
pero pueden tener ahora distintos valores de desplazamiento. Entonces, primero, la barra de la derecha, la viga de la derecha, como está, tiene los dos apoyos, esa viga no puede rotar, no se puede despegar. Entonces esa viga no se mueve de ahí, ¿sí? No puede subir ni bajar. Está apoyada por los dos puntos. Y entonces ahora, la parte de la izquierda, esta parte que está acá, va a tener que rotar, va a tener que desplazarse, perdón, pero manteniendo la misma rotación que la barra de la derecha. Es decir, que si la viga de la derecha tiene ángulo cero, pues este pedacito que está acá, tiene que tener entonces también una rotación cero. Entonces, ¿cómo sería esa línea de influencia? Bueno, esa línea de influencia sería, voy a copiar y pegarla para que la veamos acá. Voy a borrar esto. Sería entonces, esto no se movería, y este pedacito entonces tendría la misma, fíjense, sería, aquí estaría la rótula, y esto vendría así. Porque ese pedacito, este pedacito que está acá, tiene que tener entonces el mismo ángulo que la viga que está del lado derecho, para que el esfuerzo de flexión no realice trabajo. Y de esa manera entonces la línea de influencia aquí, para este caso, me queda que esto pivota aquí en 0, esto aquí en C tiene que ser 0, hasta el punto B, es decir, que esto es hasta aquí es 0, hasta aquí es 0, y después yo tengo esto que es así. Y esta sería mi línea de influencia. Y yo sé entonces que cuando mi carga externa está justo ubicada en el punto donde llego al seccionamiento, eso vale 1. Entonces, este punto que está aquí es el que vale menos 1 en este caso. Está por el lado de abajo. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo sería el momento en ese mismo punto B? Entonces, el momento o la flexión en ese punto B sería ahora la flexión aquí. Y ahora yo lo que tengo que hacer es imponer el mismo desplazamiento, ¿verdad? De ambos puntos. Por lo tanto, lo que me queda acá, al imponer entonces el desplazamiento virtual, ahora asumiendo que estos dos puntitos que están acá tienen que tener el mismo desplazamiento vertical, entonces lo que me queda es algo así. Entonces, donde ese punto no rotó, perdón, solamente rotó y no se desplazó, y entonces el trabajo ahora, en la línea de influencia para la flexión en B, entonces lo que yo digo es que esto no rota acá, esto no rota acá, no tiene aquí, así que esto viene 0 hasta acá, 0 hasta acá, y ahora la rótula está acá, y esto hace así. Y este sería entonces la línea de influencia para el momento en B. Y para el momento en B, entonces yo lo que hago es que aquí sí tengo que calcular cuánto vale el trabajo virtual, y ahí entonces yo tengo que colocar también la carga P y realizar el trabajo virtual para encontrar cuánto vale esa flexión en el punto B, cuando la carga P está ubicada justamente en el punto B, y eso me va a dar a mí el valor de la flexión en este punto rojo que está allí del diagrama de líneas de influencia. Entonces, esto más o menos es, digamos, la forma de resolver las líneas de influencia, y la complicación que hay usualmente es que ustedes puedan detectar cómo es que
que las estructuras entonces se desplazan una vez que ustedes hacen el trabajo virtual, ¿sí? Entonces, eso es lo que es realmente complicado y es casi como una habilidad más espacial de poder entender según las restricciones que quedan, cómo es que esa estructura se tiene que desplazar para que el trabajo sea igual a cero, ¿no? Y eso es lo que va a ser la línea de influencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado allí porque es donde usualmente existen entonces los errores más comunes. Entonces, bueno, esto es líneas de influencia. No es mucho más complejo que esto y como se darán cuenta, líneas de influencia es prácticamente lo mismo que trabajos virtuales, se van de la mano, es lo mismo básicamente, solamente que tienen interpretaciones diferentes. El trabajo virtual yo lo utilizo para resolver o encontrar los esfuerzos o reacciones cuando la carga externa está ubicada en un punto específico, pero yo me doy cuenta entonces a través de las líneas de influencia que esa deformación, digamos, virtual que tiene una estructura cuando uno hace trabajo virtual me permite a mí extrapolar lo que sucedería con esa estructura cuando las cargas externas están en cualquier lugar. Entonces es sumamente potente el concepto, porque nos permite a nosotros una visión muy o sumamente amplia de lo que es entonces una estructura. Entonces, bueno, yo creo que podemos dejar la clase hasta acá. Voy a dejar de grabar. Si encuentro dónde es que está. Voy a dejar de grabar para dar paso entonces a una pequeña ronda de interacción.